No deberíamos rezongar tanto. ¿Notó cuántas veces uno vive quejándose de todo y de todos al punto de transformarse esto en un mal hábito? La Biblia dice en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 19 y 20 lo siguiente: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Se lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual, que es una versión un poquito más entendible para este tiempo en el cual vivimos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pues si Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto, es innegable que hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Debemos aprender a glorificar a Dios con nuestra actitud durante los tiempos difíciles que nos toca atravesar. Pero entendamos bien, no es el padecimiento lo que glorifica a Dios, sino la actitud con la cual la atravesamos. Por lo tanto, todo cristiano es llamado a tener una actitud diferente. ¿De qué manera puede llegar a lograrlo? Considerando los siguientes ejemplos. El primer ejemplo que deberíamos considerar, en primer lugar, es el ejemplo de Jesús, quien sufrió gloriosamente. Y para eso vamos a leer un texto que está en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5, o el 6 también podemos leer, que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La profecía de Isaías acerca de Jesús finalmente se cumplió al pie de la letra. Lo trataron cruelmente, lo torturaron, lo maltrataron, lo humillaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, no dijo una sola palabra, nunca se quejó. Se quedó completamente callado. Por eso Pedro nos dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 21 al 23, se lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo para que usted lo entienda mejor. Dice: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado un ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Quiero que observemos la palabra con paciencia. Si alguien nos trata indebidamente y lo soportamos con paciencia, eso agrada a Dios. Pero repito, lo que complace a Dios no es el sufrimiento, sino nuestra actitud en el sufrimiento. Y como ejemplo a imitar en medio del sufrimiento lo pone al mismo Señor, el cual no se quejó. Confió en Dios sin importarle el aspecto de las cosas.
Permaneció imperturbable en toda situación. No respondió con más injusticia que la recibida. La aflicción no sacó lo peor de él. Perdonó a todos sus torturadores en el mismo acto. Recuerdan que el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el mismo acto que donde lo estaban crucificando, lo estaban clavando, Él perdonó a aquellos que los torturaban. Podríamos decir que no apagó el fuego con nafta. Pedro nos dice que Jesús es nuestro ejemplo y que vino para demostrarnos cómo vivir. La forma en que nos conducimos delante de otros demuestra nuestro estilo de vida, despliega ante los demás la profesión de nuestra fe, es decir, lo que creemos. Además, recuerde que enseñamos a nuestros hijos y a los que están alrededor nuestro, más con el ejemplo que con las palabras. Somos cartas leídas que todos los hombres pueden leer. La gente no lee la Biblia, pero lo va a hacer a través de nuestra conducta. El primer ejemplo entonces considerado fue el de Jesús, quien sufrió gloriosamente. Y el segundo que vamos a considerar es el ejemplo de José, que soportó con paciencia la aflicción. Leemos en el Salmo 105, versículo 17 al 19 lo siguiente. Pero él ya había dispuesto que nos salvara José, a quien antes sus hermanos habían vendido como esclavo. Los egipcios humillaron a José y lo tuvieron encarcelado, hasta el día que se cumplió lo que él ya había anunciado. Ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad. José fue injustamente maltratado por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que había sido muerto por una fiera. En Egipto lo compró un hombre llamado Potifar, quien lo llevó a su casa como esclavo. Pero el favor de Dios estaba siempre con José donde quiera que se moviera. Y pronto también tuvo el favor de su amo. Su amo lo ascendió dentro de su casa, pero la esposa de Potifar trató de seducirlo para engañar a su esposo, y al negarse José, ésta mintió sobre lo sucedido y fue enviado a la cárcel por algo que él no había hecho. En prisión pronto Dios le dio gracia ante su superior y además trató de ayudar a otros presos durante la estadía. Pero José nunca se quejó. Y por haber tenido la actitud de vida en la aflicción, al final fue promovido por Dios al lugar divinamente designado. Nadie en todo Egipto, excepto Faraón, estaría por encima de él. Dios también lo avaló ante sus hermanos, pues ellos tuvieron que venir a Egipto a comprar comida por causa de una gran hambruna que se desató en aquel lugar. Y una vez José demostró una actitud piadosa al no maltratarlos, una vez más. A pesar de que lo merecían, pero lo único que se escuchó de él fue lo siguiente. En Génesis 50, versículo 19 al 21, leemos: no tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Gloria a Dios. Lo tercero que voy a hacer es una aplicación práctica de la verdad considerada. Leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9 al 11, en la nueva traducción viviente lo siguiente. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, es decir, no debemos poner a prueba su paciencia o volvernos una prueba para Él, criticándolo, así como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren contra el Señor como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte lo destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como advertencia, como ejemplos para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Haciendo un contraste, encontramos que José no se quejó en absoluto.
Pero los israelitas en el desierto se quejaron de todo, por todo y hasta por pequeñeces. La Biblia advierte de los peligros de quejarse y de rezongar todo el día, de andar buscando falta en nosotros y de murmurar. Ellos quedaron sepultados en el desierto uno tras otro, hasta no quedar ninguno excepto Josué y Caleb. Y no entraron a la tierra prometida. Perdieron antes de tiempo. Eso es lo que trae la queja y la murmuración. Deberíamos hacer como hizo el Señor y como hizo José. En vez de rezongar, dale tu alabanza al Señor. La gratitud al Señor, dásela con todo tu corazón y enseguida tu actitud, te aseguro que cambiará y el enemigo no hallará cabida en tu vida. Esa es la forma de no dar lugar al diablo, como dice la Biblia en Santiago. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Biblia, lenguaje sencillo. Hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por un buen comportamiento. Creo que vamos a coincidir en esto. Hay demasiadas quejas y murmuraciones por todas partes en esta sociedad. Escasea la falta de reconocimiento y gratitud. Las personas se quejan del trabajo, de su sueldo, se quejan de su jefe, se quejan de su vivienda, se quejan de su cama, se quejan de la comida, se quejan de la ropa, se quejan de su cuerpo, de su cabello, del lugar donde pagan los servicios e impuestos, de su vehículo, sea un auto, una bicicleta, una moto, se quejan de su zapatilla, se quejan del frío, se quejan de la pandemia. Pero créame que nada, absolutamente nada se resuelve quejándose. Muchas personas pobres se emocionarían al tener tu trabajo. Aún soportarían a tu jefe imperfecto con tal de tener ese salario que menospreciás. Querrían vivir en tu casa, dormir en tu cama, comer tu comida y vivir un poco como tú vives. Tocarían el cielo con las manos, estarían recontra agradecidos. Entonces, quizás usted diga, pero ¿no nos podemos entonces quejar nunca? La respuesta es no. Lo que debemos hacer es hablar donde corresponde. Usted sabe que orar es hablar con Dios, ¿no? Hable donde corresponde. ¿Y ante quién corresponde? Note que le estoy diciendo no se queje donde corresponde, porque Dios no tolera la queja. Pero hable donde corresponde y ante quién corresponde. La manera de cambiar las circunstancias para los cristianos debería siempre y solamente siempre ser a través de la oración, como enseña Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, nueva traducción viviente, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Deberíamos preguntarnos por qué debe el Señor darnos lo que pedimos si no somos agradecidos con lo que tenemos. La manera de obtener resultados en oración es tener una vida rebosante de gratitud. La gratitud repele la queja. Y aprende a ser paciente en toda circunstancia. Termino con lo siguiente. La vida está llena de cosas injustas. Entre comillas, aparentemente. Pero que nos preparan, nos capacitan para el momento en que Dios, en su voluntad, decide promovernos hacia un nivel más elevado de crecimiento.